El amor de su segunda esposa tampoco pudo alejar por mucho tiempo al escritor del constante ataque de su depresión. Una virulenta polémica que José María Arguedas sostuvo por aquel entonces con el escritor argentino Julio Cortázar terminó por arruinar su estado de ánimo y le dio tal vez el empujón final en su irremediable descenso hacia el suicidio. El inicio de la polémica fue una carta abierta de Julio Cortázar al poeta cubano Roberto Fernández Retamar, en la que, hablando de los escritores latinoamericanos, criticaba lo que él llamó el telurismo o los nacionalismos de Escarapela y Banderita. Cortázar consideraba que toda literatura concebida como exaltación patriotera de lo local o condicionada por una visión etnológica o folclórica era una forma de nacionalismo e incluso de racismo. Arguedas, que durante años se había esforzado por exaltar el mundo andino, el Perú profundo donde los indios vivían marginados y abandonados a su suerte, se sintió inmediatamente aludido. Lo que más le molestó fue que Cortázar sugiriese que viviendo en Europa se podía comprender mejor la realidad de Latinoamérica que desde la provinciana posición de un escritor afincado siempre en su propio país. Utilizando sus frases más irónicas, Arguedas respondió públicamente a Cortázar, defendiendo su condición de escritor comprometido con la causa de los indios, provinciano, como se llamó él mismo, y burlándose del argentino que recién al llegar a Europa tomaba conciencia de su condición de latinoamericano. Lamentablemente la polémica terminó mal para Arguedas, porque Cortázar lo apabulló con cartas y entrevistas publicadas en Europa, y en los círculos intelectuales se tuvo la impresión de que el escritor indigenista se había mostrado hipersensible y hasta intolerante. Pocos sabían el enorme drama interior que vivía Arguedas en esos días y cuánto daño le causó este público enfrentamiento, que lo llevó a deprimirse aún más y sentirse tan agobiado que nuevamente el suicidio comenzó a rondar por su mente. En su último libro, El zorro de arriba y el zorro de abajo, dejó notar esa depresión que ya nada podía aliviar. Allí decía: escribo estas páginas porque se me ha dicho hasta la saciedad que si logro escribir recuperaré la sanidad. Pero como no he podido escribir sobre los temas elegidos, voy a escribir sobre el único que me atrae. Esto de cómo no pude matarme y cómo ahora me devano los sesos buscando una manera de liquidarme con decencia, molestando lo menos posible a quienes lamentarán mi desaparición. El atormentador había iniciado el último tramo de su complicada existencia. Obsesionado con la idea de la muerte, ya nada parecía poder retenerlo en este mundo. Pero aún en ese estado, no dejaba de preocuparle el legado que dejaba a las futuras generaciones, anhelando que ellas continúen su labor de difusión y conservación de la cultura andina, que había sido finalmente la verdadera razón de su existencia. El día en que se iba a matar, José María Arguedas se encerró en el baño de la Universidad Agraria y durante varios minutos se quedó esperando que todos sus recuerdos desfilaran por su mente. Parado ante un espejo para no fallar el tiro, el escritor se llevó un revólver a la sien. Comenzaba a caer la tarde del viernes 28 de noviembre de 1969. Cuando la habitual calma del recinto estudiantil fue violentamente perturbada por una sorpresiva detonación. Arguedas se había disparado con un revólver calibre 22, una bala que lo internó de inmediato en el mundo de las sombras. Durante los siguientes 4 días, el eco de esa descarga retumbaría dolorosamente en los oídos de quienes conocían y querían al escritor, que agonizaba en una cama del hospital del empleado.
Recién la mañana del 2 de diciembre, los diarios comunicaron la inevitable noticia. José María Arguedas había muerto, sin haber salido jamás del estado de coma en que ingresó al nosocomio. Cuando él murió, ¿no?, yo me asombré de ver su foto en todos los periódicos, porque para mí era una figura más afectiva. Yo no sabía que era un hombre famoso ni que era un escritor, y me pareció asombroso ver su imagen, ver su nombre en los periódicos como un hombre famoso, y más aún como un hombre cercano a la muerte, ¿no?, que había intimado con la muerte, ¿no?, siendo que yo lo había conocido siempre con una expresión vital, intensa y constante. Obsesionado como estaba con la idea de la muerte, el escritor planificó su suicidio hasta el último detalle. Al momento de dispararse llevaba consigo una extensa carta al rector y los estudiantes de la Universidad Agraria. En ella, entre otras cosas, indicaba quiénes debían pronunciar los discursos en el cementerio, y hacía un pedido a sus amigos músicos Jaime Guardia y Máximo Damián Guamaní para que lo despidieran tocando la triste música ayacuchana, que siempre fue su preferida. Al llegar al cementerio, también a petición del difunto, el profesor Alberto Escobar dio lectura a un texto redactado por el difunto, que llevaba por título Último Diario. En esas líneas, José María Arguedas se aleja físicamente del mundo con estas sentidas palabras: despidan en mí un tiempo del Perú. He sido feliz en mis llantos y lanzazos porque fueron por el Perú. He sido feliz con mis insuficiencias porque sentía el Perú en quechua y en castellano. Despidan en mí a un tiempo del Perú cuyas raíces estarán siempre chupando jugo de la tierra para alimentar a los que viven en nuestra patria, a la que cualquier hombre no engrilletado y embrutecido por el egoísmo puede vivir feliz todas las patrias. Una de las cosas que la atormentaban es que creía que la cultura rural, el mundo rural, el quechua y las tradiciones, se esfumaran, fuesen arrolladas por la modernidad. Ese era su gran temor. A casi 30 años de la muerte del notable escritor, la modernidad a la que tanto temía no ha logrado erradicar los usos y costumbres de la sierra. Y entre las muchas tradiciones andinas que sobreviven hasta nuestros tiempos, se encuentra una de las más conocidas y queridas por Arguedas, la danza de las tijeras. Tal como lo hacían sus antecesores, el danzante de tijeras comienza su vida sometiéndose a un antiguo y misterioso ritual. Poco antes de participar en una competencia contra otro danzante, el joven bailarín se postra ante una roca que simboliza al Apu Huamani, el cerro viviente, deidad a la que acude para celebrar un pacto en busca de protección. Al pie de la roca, inicia el ritual con la limpieza en la arena de sus instrumentos característicos, las tijeras. Luego, hace entrega del pagapu al Apu Huamani, es decir, la ofrenda para el cerro sagrado. El danzaje entierra una botella de licor, una cajetilla de cigarros y unas hojas de coca. Antes de cubrirlo todo con la arena, extrae uno de los cigarrillos y lo fuma mientras recita una plegaria, invocando a los poderes del cerro y pidiendo salir airoso de la competencia que sostendrá con otro hombre que medirá su nivel de suficiencia. En muchas ocasiones se ha dicho que lo que hacen los danzantes de tijeras durante estos misteriosos rituales es sostener un pacto con el diablo. Se comenta también que estos hombres que danzan tan espectacularmente, cubiertos con vistosos trajes y en honor de una divinidad que no es cristiana, no pueden ser otra cosa que seres poseídos por el demonio. Pero todas esas interpretaciones son falsas.